Hola, espero que estén muy bien. Este video es para explicar la regulación del pH plasmático que se da por la participación de los riñones. Entonces, para comenzar, diremos que el pH plasmático es una variable regulada. ¿Por qué es una variable regulada? Debe mantenerse en límites muy estrechos para que las proteínas, enzimas, transportadores, canales, bombas que tenemos en el cuerpo funcionen bien. Generalmente, el rango de pH promedio es de 7.37 a 7.42, pero en algunos libros pueden encontrar que es de 7.35 a 7.45. Este es el rango normal de pH y el promedio es de 7.4. Insisto, esto es para que las proteínas de nuestro cuerpo funcionen adecuadamente. Cualquier desviación de este rango, pues tiene nombres diferentes. Si el pH se vuelve más bajo que 7.35, entonces a esa condición se le llama acidemia. Y si el pH se vuelve más alto que 7.45, a esa condición se le conoce como alcalemia. Ninguna de las dos cosas es favorable para el organismo, ni la acidemia ni la alcalemia. Entonces, los riñones tienen mecanismos para regular el pH plasmático, pero no son los únicos órganos que participan en la regulación del pH plasmático. También participan los pulmones. La regulación que hacen los pulmones es mucho más rápida que la que hacen los riñones. La que hacen los riñones es más lenta, pero es mucho más fuerte y poderosa que la que hacen los pulmones. En términos generales, los riñones secretan protones y reabsorben bicarbonato. Es muy importante reabsorber bicarbonato porque esta es la base conjugada de nuestro principal paramortiguador en el cuerpo. El principal paramortiguador que tenemos en el cuerpo es el par CO2 bicarbonato. Entonces es muy importante reabsorber bicarbonato. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se secretan protones? Porque hay muchas reacciones químicas del metabolismo que conducen a que se produzcan protones y además nosotros podemos consumir directamente muchas sustancias ácidas en la dieta. Podemos consumir sustancias ácidas y sustancias alcalinas, pero el metabolismo del cuerpo conduce a la producción de muchísimos ácidos que llevarían a que el pH plasmático tuviera, no sé, aproximadamente un valor de 2. Entonces, para evitar eso y que el pH se mantenga en el rango que necesitan nuestras proteínas, generalmente los riñones secretan protones y reabsorben bicarbonato. Y no solamente saben reabsorber bicarbonato los riñones, también sintetizan bicarbonato de novo. Lo sintetizan y después lo reabsorben. Entonces también saben hacer eso los riñones, sintetizar bicarbonato de novo. ¿Dónde se reabsorbe el bicarbonato? El bicarbonato se puede reabsorber en varias secciones del túbulo renal, pero la parte más importante para su reabsorción es el túbulo contorneado proximal, en el que se reabsorbe aproximadamente el 80% del bicarbonato que se filtra. También se puede reabsorber en el asa ascendente gruesa, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. La parte más importante, insisto, para que se lleve a cabo la reabsorción de bicarbonato es el túbulo contorneado proximal. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Se lleva a cabo con la participación de una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Ay, anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica la vemos en este esquema. Aquí, esta es una célula de túbulo contorneado proximal.
Hacia acá está el filtrado, lo que va a formar a la orina, y hacia acá está la sangre. Entonces, si las sustancias se mueven hacia la derecha, es que se reabsorben, y si se mueven hacia la izquierda, que es hacia donde está el filtrado, es que se van a tirar por la orina, o que es una secreción. Entonces, les hablaba de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica, la vemos aquí, hay dos isoformas, la anhidrasa carbónica transmembranal, que está en la membrana apical de las células, y la anhidrasa carbónica citoplásmica, que está en el interior de las células. Aquí es muy importante que consideren la participación de este transportador, que es un intercambiador de sodio-protones. ¿Por qué es un intercambiador? Porque el sodio se mueve en un sentido y los protones se mueven en otro sentido. En este caso, los protones se secretan. El bicarbonato se filtra en el glomérulo y llega a la cápsula de Bowman y después pasa al túbulo colector. Es este bicarbonato que vemos aquí. Por estos protones secretados, que ahorita vamos a ver quién alimenta la secreción de estos protones, por estos protones secretados se puede unir el bicarbonato a estos protones y entonces se forma ácido carbónico. Y aquí actúa la anhidrasa carbónica que está en la membrana plasmática para que este ácido carbónico se transforme en CO2 y agua. El CO2 y el agua entran a la célula y por acción de la anhidrasa carbónica nuevamente se convierten en ácido carbónico que se vuelve a disociar, pero ya en el interior de la célula, en bicarbonato y protones que alimentan a este transportador, que es el intercambiador sodio-protones. Entonces, el resultado de esto es una reabsorción de bicarbonato y esta secreción de protones, pues no hay una secreción de protones neta porque cada uno de estos protones se va uniendo a un ion bicarbonato, entonces no tenemos secreción neta de protones en el túbulo contorneado proximal, pero sí que tenemos una reabsorción importantísima de bicarbonato. Y ya les platiqué que el bicarbonato es parte de nuestro principal sistema amortiguador de pH en el cuerpo, que es el sistema CO2 bicarbonato. El CO2 se considera un ácido porque cuando se une al agua se forma ácido carbónico y el bicarbonato pues es una base conjugada. Bueno, entonces aquí se reabsorbe bicarbonato. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos trastornos del balance ácido-base? ¿Qué es lo que hacen los riñones para compensar? Reabsorbemos bicarbonato en el túbulo contorneado proximal, pero también podemos hacer secreción de protones o de bicarbonato, dependiendo de lo que convenga, en el túbulo colector. Entonces, en el túbulo colector o conducto colector, existen dos tipos de células. Bueno, existen tres tipos de células. Unas células se llaman células principales, pero las que están relacionadas con el balance ácido-base, perdón, se llaman células intercaladas. Y entonces tenemos células intercaladas de tipo A o alfa, y estas células secretan protones mediante dos bombas que utilizan ATP para funcionar. Por eso se llaman bombas. Estas dos bombas son la bomba de protones y una bomba de potasio y protones. Estas dos bombas secretan protones hacia el filtrado. O sea, mediante estas bombas se tirarían protones por la orina, que en realidad se combinan con otras cosas, pero bueno. Y tenemos a las células intercaladas de tipo B o beta. Y estas células secretan bicarbonato si es necesario hacerlo. Aquí no puedo poner subíndices y superíndices,
Entonces, pues así lo voy a poner. Entonces, es en realidad en esta parte en la que se lleva a cabo la, digamos, la regulación ácido-base que hacen los riñones. Tengan presente que los riñones pueden secretar protones o pueden secretar bicarbonato dependiendo de lo que convenga. ¿Cuáles son los trastornos más frecuentes del balance ácido-base en el cuerpo y a qué se deben? Tenemos básicamente 4 alteraciones del ácido-base que se llaman alteraciones primarias. Entonces hay 4 alteraciones primarias del balance ácido-base. 2 son respiratorias porque son ocasionadas bien sea por hipoventilación o por hiperventilación, porque disminuye nuestra frecuencia respiratoria o porque aumente nuestra frecuencia respiratoria. Entonces, hay 2 alteraciones que son respiratorias y 2 que son metabólicas. Dentro de las respiratorias tenemos a la acidosis respiratoria y a la alcalosis respiratoria. Ahorita vemos qué las causa, qué las ocasiona. Y dentro de las metabólicas tenemos a la acidosis metabólica y a la alcalosis metabólica. Entonces, vamos a ir viendo de una por una y qué es lo que hacen los riñones. Porque los riñones pueden compensar las 4 alteraciones primarias del balance ácido-base y como les dije, son súper poderosos para la compensación. Vamos a empezar con la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria sería una acidemia. Es una disminución del pH que es causada por un aumento en la presión parcial de CO2. Como les dije hace rato, el CO2 se considera un ácido. No es un ácido en sí mismo, pero como al combinarse con agua forma ácido carbónico, por eso se le considera un ácido. Entonces, si aumenta la presión parcial de CO2, vamos a tener más ácido carbónico y eso ocasionaría una disminución en el pH. ¿Por qué puede ser causada esta aumento en la presión parcial de CO2? Por una hipoventilación. O sea, si disminuye nuestra frecuencia respiratoria, vamos a tener hipoventilación y vamos a tender a acumular el CO2 que deberíamos exhalar en el cuerpo. Entonces, cuando hay esta acidosis respiratoria, ¿qué hacen los riñones? Los riñones compensan aumentando la reabsorción de bicarbonato, formando bicarbonato de nuevo, sintetizando y aumentando la excreción de protones. Y a esto se le conoce como compensación metabólica para la acidosis respiratoria. Ahora, el trastorno ácido-base siguiente es la alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria.
En la alcalosis respiratoria tendríamos un aumento de pH y este aumento de pH es causado por la disminución de la presión parcial de CO2. Acuérdense que el CO2 es considerado un ácido. ¿Y esto qué lo podría ocasionar? Una hiperventilación. Si estamos hiperventilando, nuestra frecuencia respiratoria aumenta y entonces exhalamos más CO2 y entonces estamos perdiendo CO2, que se considera un ácido, aumentaría nuestro pH. Y si tenemos una hiperventilación, pues eso es lo que va a ocurrir. Entonces, ¿cómo es que compensan los riñones? Los riñones compensan disminuyendo la reabsorción de bicarbonato, disminuyendo la síntesis de bicarbonato y disminuyendo la excreción de protones. Y a esto se le conoce como compensación metabólica para la alcalosis respiratoria. Compensación metabólica para la alcalosis respiratoria. Si se dan ustedes cuenta, tanto la acidosis como la alcalosis respiratoria están ocasionadas por el aumento o la disminución de la presión parcial de CO2. Y a esas por eso se les conoce como respiratorias, porque el CO2 puede exhalarse a través del sistema respiratorio. ¿Qué es entonces la alcalosis metabólica y la acidosis metabólica? La acidosis y la alcalosis metabólica son cambios en el pH que se deben a cualquier otra cosa que no esté relacionada con la presión parcial de CO2. Cualquier otra cosa que no esté relacionada con la presión parcial de CO2. Y hay muchas patologías que pueden causarlas, pero no voy a abundar en detalles. Entonces, si tenemos esta condición que se llama acidosis metabólica, que es causada por cualquier cosa que disminuya el pH, es una disminución de pH que ya estaría llevando fuera de rango al pH plasmático. Entonces, si tenemos una disminución de pH, asumiríamos que tenemos un aumento de protones y quizá tenemos una disminución de bicarbonato. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el riñón para compensar? La compensación del riñón consiste en aumentar la excreción de protones y además aumentar la reabsorción de bicarbonato. Por otro lado, si tenemos alguna condición que se asocie con alcalosis metabólica, asumiríamos que tenemos un aumento de pH que se está saliendo de rango y entonces aquí habría una disminución de protones y un aumento de
bicarbonato. ¿Cómo compensa el riñón? El riñón entonces lo que tendría que hacer sería disminuir la excreción de protones y disminuir la reabsorción de bicarbonato. Entonces, con esto vemos que los riñones pueden compensar las 4 alteraciones ácido-base primarias. Pueden compensar las que son causadas por aumentos o disminuciones de la presión parcial de CO2 y también pueden compensar las que son causadas por cualquier otro mecanismo que no sea el aumento y la disminución de presión parcial de CO2. Y bueno, con esto termino la explicación. Espero haber sido clara y pues que me hayan entendido. Muchas gracias por su atención.